nuestra adoración, nuestra honra. Declaramos, Señor, que la realidad eterna, Señor, se establece sobre este lugar en esta mañana. Declaramos cielos abiertos, Señor, y declaramos, Señor, el ambiente despejado, Señor, para que aún, Señor, vos puedas impartirnos tu verdad en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, te coronamos nuestro Rey, nuestro Señor. Y en esta atmósfera, Señor, de libertad, en esta atmósfera de comunión, queremos disponernos una vez más para que la acción de la luz de tu verdad vuelva, Señor, vuelva nuevamente a ser impartida sobre nosotros, papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Padre por este tiempo. Quiero invitarte a que puedas tomar tu asiento, que no nos salgamos, como siempre repetimos, de esta conciencia, de esta conexión. Es importante, si bien lo repito, que si alguien no tiene que salir del lugar, no salga, ¿sí? Que podamos estar, porque cuando nosotros somos llamados a recibir algo de Dios, puntual, específico, lo primero que sucede en todos los casos es que el enemigo va a querer distraernos, ¿sí? Va a querer distraernos con otros pensamientos, va a querer distraernos con otras situaciones, ¿sí? Y esto no solamente es para los que quizás estamos hoy acá, sino que los hermanos que se encuentran en sus hogares, quizás lo mismo, esa tensión, quizás cerrar tu teléfono, porque muchas veces suceden estas cosas que lo que hacen es sacarnos de un ámbito de revelación para que realmente podamos recibir lo que el Padre tiene para decirnos. Por eso es importante que nadie se distraiga, así que no haya nada en esta mañana más importante que poder seguir en este ámbito, ¿sí? Y pido la colaboración de todos en esto para que el que no tenga que salir no salga, ¿sí? Sabemos que hay madres con niños pequeños, están autorizadas a salir, claro que sí, pero las demás personas es preferible que puedan estar acá, ¿sí? Que podamos estar acá, atentos, que podamos atrapar lo que el Padre en esta mañana nos quiere impartir. Les decía, mientras estábamos en este ámbito de adoración, que es tremendo cuando uno logra disponerse en la dirección del Espíritu, cómo el Señor comienza a activar cosas. Pero claro que todo esto muchas veces parece como que fuera una fábula, porque pareciera ser que uno de repente cierra los ojos y lo primero que comienza a pensar o a percibir son esas cuestiones de problemáticas, de situaciones, de problemas. Por eso a veces todo esto va en un efecto que no solamente viene en una intencionalidad, ¿sí? Porque créeme que si yo no estoy atento a lo que Dios me va a decir, es muy difícil que eso pueda penetrar en mí, ¿sí? Por lo contrario, muchas veces hay cosas que en la mente no entendemos, quizás hay cosas que uno no entiende cómo son, pero que el Espíritu las absorbe. Y el Señor puede escribir esas verdades y esas verdades comienzan luego a producir un efecto. Por eso es importante en esta mañana que podamos ser conscientes de esto que estamos compartiendo juntos. Realmente te decía que hay momentos y momentos, ¿sí? Y si bien todos los momentos son distintos, particularmente sé que hoy es un día puntual y específico. ¿Sí? Hoy es un día donde entiendo en mi espíritu y sé que a veces el Señor actúa de esta forma. Pasa esto, ¿sí? Y esto no solamente nos pasa a nosotros, esto es muy común en los líderes, ¿sí?
Si bien es común en todos, aún en los líderes, muchas veces creemos que nosotros, en este caso yo por ser pastor, tengo todo resuelto y que tengo todo en orden y está todo bien. Y muchas veces en la actividad, en el hacer, en el tener que responder, en el tener que llevar una palabra, uno comienza a endurecer ciertas cosas que salen del campo de poder exponerse y de poder depender de Dios. Y a veces nosotros creemos que con respecto a nuestro corazón, porque tenemos años en el Evangelio, porque no sabemos la palabra de memoria, porque esto o aquello, eso nos ubica en una posición de integridad. Y déjame decirte que cuando nosotros bajamos la guardia y vamos al Señor, vos vas a poder darte cuenta que hay aún en este día cosas en tu corazón que no son de Cristo. Hay cosas en tu corazón que no provienen de Dios. Y no importa, ¿sí? Si venís por primera vez, no importa si venís hace años, no importa si sos pastor, sos líder, no importa si sos un hermano, acá no es una cuestión de rótulos, es una cuestión de una conciencia que el Padre, percibo a mi entender que Él nos vuelve a introducir en un tiempo de santificación. Hay momentos donde el Padre nos da la oportunidad para que nos limpiemos, ¿sí? Porque pareciera ser que mientras en este ámbito donde ninguno de nosotros va a hacer nada raro y donde todos podemos percibir lo espiritual desde otra amplitud, muchas veces cuando salimos de este lugar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hay un montón de otras cosas que nos afectan y hay un montón de otras cosas que en realidad terminan manifestando el verdadero yo, lo que yo soy, lo que hay en mi corazón, ¿sí? Recordarán que la semana pasada iniciamos hablando del poder que tenía el corazón y el Señor nos decía que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. ¿Sí? Lo que sale de él. Y lo que sale de él genera que muchas veces en un ámbito de tentación el enemigo pueda encontrarnos porque lo que está fuera y él nos ofrece también está dentro de mi corazón. Si no, no habría problema. Si no fuera objeto de deseo lo que el enemigo me ofrece, yo estaría tranquilo. ¿Cuál sería el problema? Que tire, se va a terminar cansando porque no me va a encontrar. Ahora, cuando en mi corazón está ese deseo, no solamente soy vulnerable, sino que en todos los casos, queriendo o no queriendo, terminamos pecando. Entonces, hoy, desde esta plataforma, ¿sí? Sin entrar en mucho análisis de lo que fue la semana anterior, aun si en este día hay alguien que está mirando este mensaje o alguno de los que está acá que no pudo ver la semana pasada el video, ¿sí? Les pido que puedan mirarlo, ¿sí? Yo sé que por ahí los jóvenes a veces son los que más les cuesta. Si realmente quieren que Dios les bendiga aún más, sería muy bueno que se puedan tomar un tiempo y que puedan revisar este material, ¿sí? Amén. Y si alguno no lo vio, para poder también entender en qué dirección vamos, ¿sí? Porque hoy vamos a seguir continuando lo que iniciamos la semana anterior y es importante poder ver esto. Terminábamos diciendo la semana pasada, no sé si se acuerdan, calculo que sí, que Dios quiere que nosotros podamos vivir con manos limpias y que podamos vivir con un corazón purificado. ¿Recuerdan esto? O sea, el deseo, el anhelo de Dios es eso, que es contrario a la religión. Porque la religión es una apariencia, donde nosotros venimos hoy acá, somos hijos de Dios, yo soy creyente, pero muchas veces tengo una dualidad de las cosas que en un ámbito de revelación son Cristo y de las otras cosas que en un ámbito natural manifiestan los verdaderos deseos y las verdaderas pasiones de mi corazón. Entonces, de la única manera que nosotros vamos a lograr glorificarlo a Él es siendo un pueblo, siendo hijos de manos limpias y un corazón purificado. Y creo y entiendo que Dios muchas veces va abriendo estos tiempos de oportunidades que nos da para que nosotros volvamos a purificarnos, para que nosotros volvamos a ser limpios, ¿sí? Y todo esto conlleva muchas veces, no es lo natural, porque a veces ese es el problema, somos tan naturales que tratamos de entender, ¿sí? Ahora hay cosas que yo te cuento, yo en mi mente a veces, en mi cerebro no las entiendo, pero mi espíritu sabe que son del Señor, que el Señor ya las depositó. Entonces yo no puedo usar como una justificación que no lo entiendo, que no lo sé y cerrarme. Porque lo que debo hacer es justamente ir delante del Señor y preguntarle a Él eso que Él está poniendo delante de mí para que Él me lo pueda bajar. Ahora, fíjate cómo es esta dinámica del corazón del hombre, sí, ese corazón duro que muchas veces desde el rechazo y desde el orgullo hace que nos cerremos. ¿Sí?
hace que uno se cierre puntualmente. Es decir, viene algo de parte de Dios y, no sé, un ejemplo. Yo recién estaba contando algo que veía y capaz que alguno de ustedes dice, ¿qué pasó anoche? ¿Se fumó algo? Ahora, ¿sabés qué bueno? No cuestiones eso, andá delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero ver también. Yo quiero que vos abras mis ojos, que vos me des visiones, que vos me muestres lo que vos estás viendo. Pero nosotros ¿qué hacemos? No, esto para mí no es así, y nos cerramos, y plum. ¿Y sabes qué? Muchas veces hay una estructura tan fuerte de la religión, de espíritus inmundos, de mentira, que muchas veces estamos como apáticos o resistentes a lo que Dios quiere hacer, y es como que Dios tiene que venir a golpear en medio de un tiempo donde Él quiere encontrar en nosotros una disposición y quiere encontrar un corazón que realmente, voluntariamente, quiera ser ablandado. Sí, porque como sabemos, Dios resiste al altivo, al orgulloso, y tener un corazón duro, es decir, ser desobediente a Dios, me pone en ese grupo de personas altivos, orgullosos, independientes, que creen que pueden hacer las cosas sin tomar el consejo de Dios, que siempre en todos los casos viene antes. Entonces, yo quiero en esta mañana, diciendo esto, que ya vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. Todo lo que vamos a trabajar hoy lo vamos a trabajar de la Biblia textual, ¿sí? No importa si tenés otra versión, igual van a aparecer ahí en pantalla, ahí en la lámina, los pasajes. Dice así: Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Adonai Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Sí? Esto que nos está manifestando Ezequiel nos habla, ¿sí?, de Lucifer. Nos habla de esta creación, de este ángel, ¿sí?, que Dios había constituido y que luego, ¿sí?, a causa de esa avaricia, ¿sí?, de su corazón, lo hizo querer ser como Dios y fue destituido. Pero me llama mucho la atención que, según lo que dice este pasaje, podemos ver que el enemigo de Dios en ese momento era lo más perfecto. Cuenta la Biblia que era lo más hermoso. Pero algo que comienza a abrirse en esta mañana para nosotros es que no solamente él tenía esta facultad de parte de Dios al crearlo, sino que él también tenía la facultad de sellar a otros. ¿Sí? Él tenía la facultad dada por Dios de poder sellar, de poder ministrar, de poder impartir a otros. Entonces, si nosotros hoy tenemos que poner en perspectiva lo que Dios nos venía hablando la semana pasada para abrir lo que Él nos quiere soltar hoy, te puedo decir que el diablo sabe cuáles son las debilidades de nuestro corazón. Obviamente que Él lo sabe, ¿sí? Y Él entiende cuál es esa fuente de pecado que nos lleva a pecar. Porque como decíamos la semana anterior, cuando algo está en mi corazón, yo puedo venir acá, me puedo sentar, puedo poner carita de bueno, de santo, de santa, pero tarde o temprano lo que está en mi corazón se va a exponer. ¿Sí? Y voy a ser vulnerable, ¿por qué? Porque está en mi corazón. Y cuando eso se exponga, no tengo herramientas para poder resistir, porque ya fue un deseo, ya fue un sello que está en mi corazón y que lo único que genera es que el enemigo pueda darme una oportunidad, un ambiente, o pueda unir ciertas cosas para que yo simplemente vaya de pechito, porque mi corazón anhela y desea eso. No me va a detener lo que yo sé de Dios, no me va a detener el hecho de saber qué está bien o está mal. Si yo hoy les preguntara a ustedes cuántas cosas de las que hacen saben que están mal delante de Dios, les puedo asegurar que todos hacemos cosas que sabemos que están mal, pero las hacemos igual. Entonces voy a decir, loco creo que no somos, pero muchas veces actuamos como si fuéramos, porque hay cosas que sabemos que no provienen de Dios y las toleramos. Y eso es a causa de desarrollar un corazón duro, donde estamos en resistencia, donde no queremos quebrantarnos, donde no queremos abrirnos, donde no queremos permitirle al Señor que nos cambie. Y esa resistencia es la que muchas veces termina limitando el obrar de Dios. Entonces, yo quiero que voy a tratar de ser lo más práctico en esta mañana para que el Señor pueda mostrarnos lo que Él nos quiere mostrar. Imagínate una persona que tiene un sello, ¿sí? Un sello de sellar, ¿sí? No sé, un abogado, ¿sí? Un escribano, ¿sí? Un banquero,
que trabajan y con un sello sellan cosas, ¿sí? Bueno, imagínatelo al diablo con un sello que lo que hace él es venir y sellar los corazones de las personas, ¿sí? Porque hablábamos de que muchas veces lo que está afuera, el mayor problema es que está dentro. Entonces, lo que el diablo me ofrece afuera no es el problema que esté afuera, sino que el problema es que está dentro de mi corazón también, es objeto de deseo. Entonces, eso se manifiesta en esta imagen de un sello que hay en mí, que hace que eso, por más que no se note y nadie sepa, por eso es muy común también, y esto también nos va a servir para el final. Hay muchas personas que es como que te cercan, ¿viste? Vos podés hablar, podés venir hoy y decirle, oh hermano, bendiciones, ¿cómo estás? Bien, pero donde te querés meter un poquito en indagar algunas cosas, te ponen el freno, ¿sí? Les cambia la cara, les cambia la voz, como que no quieren abrirse, no quiere que nadie les pregunte nada, ¿sí? No quieren, ¿por qué? Porque muchas veces para poder uno cambiar, uno se tiene que exponer. Sabemos que lo primero que cambia y transforma es la confesión. Pero muchas veces en esa resistencia, ¿por qué yo tengo que hablar? ¿Por qué me tienen que preguntar? Ahora, no me refiero muchas veces a personas que por ahí preguntan porque son chusmas. Sí, pues también pasa. O sea, te vienen a preguntar sin ningún sentido. Entonces eso está bien, no tenés por qué decir. Pero cuando es alguien que vos podés ver en esa persona una autoridad de Dios, uno está resistiendo, pero uno resiste a Dios, no a la persona. ¿Sí? Entonces Dios te da una oportunidad, te pregunta, te dice, y a veces es como que nosotros estamos, no, ¿cómo estás? Bien, siempre estás bien. Bien, bien, viste que parece que es automático, bien. Y yo sé que muchas veces decimos que estamos bien y no estamos bien. Pero estoy bien. ¿Qué le voy a decir? No le voy a tirar mi mala onda, ¿no? Esto es como creer que Dios, si está tan ocupado, pobre, con tantas cosas que pasan hoy en día, que ¿qué le voy a tirar? Nada, ya está. Pero en el fondo eso es autosuficiencia, eso es altivez. Eso es una actitud de resistencia, porque cuando todos nosotros nos hemos dado cuenta que más allá de la incomodidad, aún de esas cosas tontas, porque son cosas tontas, con el perdón de la expresión, de timidez, de vergüenza, que eso ya no nos debería pasar, cuando uno se dispone, cuando uno se abre, uno alcanza la sanidad, alcanza la libertad, hay cosas que se rompen. Y eso es lo más importante. ¿Vos creés que es importante que el otro pueda mirar o pensar? Es una cuestión de madurez, ¿sí? A veces la inmadurez nos hace, desde el rechazo, ya te digo, poner una barrera para que, bueno, sí, hasta ahí voy yo, hasta ahí dejo que lleguen, ¿sí? Cuando coso, clavo, muestro los dientes. Y en realidad esto también se percibe, pero te decía que lo que hace el diablo es tener un sello que viene y sella los corazones de las personas, ¿sí? Puntualmente. Y esto lo vamos a llevar a algunos ejemplos prácticos. Cuando, por ejemplo, alguien mintió por primera vez, ¿sí? En tu vida hubo una primera mentira, vos mentiste, ¡tac! Un sello, ¿sí? Cuando alguien por primera vez calumnió, murmuró de otro, ¡tac! Un sello. Mirá qué interesante lo espiritual, que todos sabemos que no tenemos que murmurar y capaz que salimos de acá, cruzamos la puerta y estamos afuera hablando mal de otro. Vos decís, ¿cómo puede ser? Es algo fuerte, hay un sello que hace que, aún entendiéndolo en nuestra mente, no pueda producirse un cambio. A veces estamos acá y estamos más pensando en otras cosas. Salimos de acá y en vez de cuidar y conservar lo que Dios hizo, nos ponemos naturales, nos ponemos a mirar, bueno, lo que voy a hacer. Y no digo que eso esté mal, pero a mí me pasa, muchas veces yo tengo que ir a mi casa y a veces tengo que aquietarme y tengo que seguir masticando y tengo que seguir asimilando lo que Dios está diciendo, porque yo por ahí me toca hoy ser la voz del Señor desde acá, pero yo también tengo oído y esta palabra primeramente es para mí, yo la necesito en mi vida. ¿Se entiende? Entonces, yo también tengo que valorar eso, no me puedo quedar acá, bueno, ya está, soy el pastor, vine, compartí la palabra, me voy a mi casa, total, ya la tengo atada, la sé. No, porque por más que la sepa, yo tengo que exponer mi corazón delante de Dios y que Dios realmente me examine. De hecho, el Señor en esta semana tuvo que examinar mi vida para que yo pueda hoy pararme acá y pueda compartirles esto. Porque si no, no tengo autoridad para poder estar hablando. Puedo hablar, pero les voy a hablar de algo que no vivo y que no pasa en mí. Y como todos sabemos, eso obviamente no va a producir. ¿Por qué? Porque si bien la palabra produce, acordate de que vos no podés dar nada que no tengas. Decían entre semana, ¿sí? En la serie de fase 5, ¿sí? La pastora ahí hablaban de que uno no puede llevar a alguien a un lugar donde uno no estuvo. ¿Sí? Si vos me preguntás a mí y yo no conozco un lugar, no fui, ¿cómo te voy a llevar? Y en el espíritu muchas veces no podemos ir con otros a lugares que primeramente nosotros no llegamos, no fuimos. Entonces,
una mentira, ¿sí? Murmurar, calumniar, un sello. Un problema muy común en chicos y en grandes, porque esto también pasa en grandes, si bien es más común con los jóvenes, con los adolescentes, la pornografía. Cuando por primera vez vi pornografía, tac, un sello. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, quiero aclarar esto, que yo tenga un sello de algo no significa que tenga un demonio de... Es decir, yo vi pornografía por primera vez, pero no significa que tenga un demonio de pornografía dentro mío. El otro día hablábamos de que cuando nosotros podemos darnos cuenta si es una dinámica, por ejemplo, yo miento porque miento espontáneamente y ya es una dinámica en mí, o realmente en mí opera un espíritu de mentira. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Y que en esta mañana vamos a poder ver con claridad cuándo es una cosa y cuándo es otra cosa. Porque te decía que en medio de nuestras vidas, yo estoy convencido que mínimamente todos acá tenemos hoy sellos que no vienen de Dios. Y hay otros que tienen demonios. Tienen espíritus, ¿sí?, que operan aún estando hoy acá, aún habiendo pasado por este tiempo de adoración donde Dios está. ¿Sí? Y yo sé que el Señor en esta mañana nos quiere traer libertad, nos quiere traer sanidad. ¿Amén? Entonces, te decía que esto no implica que sea un demonio, sino que puntualmente es una semilla que entró en el corazón. ¿Sí? Ese sello es una semilla que el enemigo utilizó en algún momento puntual y quedó ahí. ¿Sí? Que quizás a veces uno puede discernir, puede darse cuenta y en otros casos no te das cuenta, pero lo tenés ahí. Por eso, no sé si les ha pasado así, che, pero ¿cómo esta persona hizo esto? Ni la persona sabe, pero había un sello en su corazón. Y ese sello lo hizo después ser vulnerable y pecar. Entonces, padres, en esta mañana, la edad más vulnerable para que el enemigo nos selle es la niñez. Es cuando nosotros somos niños. ¿Sí? Por eso nosotros ya adultos muchas veces arrastramos cosas que vienen de antes, que hoy las tenemos que enfrentar, pero no nos damos cuenta que en realidad el inicio de eso es anterior. Y no solamente es importante que nosotros podamos tener una visión clara de esto para con nuestras vidas primeramente, sino que podamos ver la importancia de la vida de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tan fácilmente se impacta un niño ante cosas que son nuevas, que son desconocidas. ¿Sí? Vos ves hoy cualquier cosa que vos hagas, los niños... ¿Sí? Imagínate, ¿no? Yo te estoy hablando de cosas buenas, imagínate las malas, ¿sí? Cosas que son desconocidas y que son nuevas para ellos, que nunca las vivieron, que no sabían que estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer el diablo en todos los casos? Es venir y sellar nuestra vida, ¿sí? Para que una vez que está ese sello, luego se produzca la tentación y seamos vulnerables y caigamos. Por eso uno puede decir, hermano, no hay que murmurar, y ustedes, amén, sí, es verdad. Y salís de acá y murmurás. Te volvés a tu casa hablando mal de alguien. Y vos decís, pero ¿somos o no hacemos? Ahora esto no lo podemos resolver naturalmente. Si yo lo veo naturalmente me desanimo porque digo, che, no sé, que te tengo que sacudir con algo de acá arriba. ¿Cuántas veces lo vamos a seguir hablando? Pero es más fuerte, ¿entendés? Si no se cambiaría, se rompería. Porque es algo que actúa desde el corazón. Y es algo que por más que lo entendamos en la mente, no lo podemos gobernar porque sigue manifestando esa vulnerabilidad a causa de este sello que hay en nosotros. ¿Sí? Entonces, imagínate este ejemplo. Vamos a imaginarnos ¿cómo decirlo? Imagínate dos niños jugando, sí, están jugando. No voy a decir nada malo, pero de repente hay un niño de esos dos que están jugando que está sellado, tiene un sello. Es decir, un adulto hizo algo con él que generó un sello. Entonces este amiguito que está con el otro le hace esto a ese amiguito. Y este nene que no tenía nada que ver, que no sabía, se encuentra ahora en una experiencia que ni imaginaba, que desconocía, pero que comienza a funcionar en él como un sello. ¿Sí? ¿Me siguen? Es decir, una experiencia nueva, extraña, que no esperaba, pero que le termina pasando. Es decir, él no estaba preparado, él estaba jugando. Como todos los niños, fueron a jugar. Es decir, este niño
quizás no entiende, no procesa lo que le pasó, simplemente le pasó. Es decir, fue sellado. Ahora, este niño pasan 5, pasan 10, pasan 15 años y se da la tentación. Y cuando se da la tentación, él es vulnerable porque hay un sello en su corazón. ¿Lo pueden ver? O sea, ¿lo vemos? ¿Amén? ¿Sí? Y ahora uno podría decir, ¿y por qué pasa esto? Esto obviamente le va a generar consecuencias, como nos generan todas las cosas. Porque él va a abrir una puerta, se va a abrir una puerta en la cual él ya fue marcado. ¿Sí? Entonces, cuando el diablo venga y lo tiente con eso mismo que él fue marcado, él va a caer. Es simple. No tenemos que ser demasiado espirituales para entender esto. O sea, no te estoy abriendo el techo y te digo, bueno, vamos a prender 3 velas, vamos a hacer om. A ver, esto es la vida, es una realidad. Ni siquiera necesitamos fe para esto. Cualquiera lo puede entender, esto que te estoy diciendo, simplemente pasa esto. Uno puede creer en Dios o no creer, puede creer en el diablo o no creer. Yo te aseguro que existen los dos. Entonces vos crea o no crea, no es un tema, pero que existen, existen. Y se mueven y tienen un protagonismo. Y uno funciona desde un lugar y otro funciona desde otro lugar. Bueno, el diablo funciona, trabaja, opera de esta manera. Entonces quizás en esta mañana, ya que podemos empezar a darnos cuenta de esto, la pregunta sería, ¿cómo Dios, ¿sí?, anula, quita los sellos? ¿Amén? Es una pregunta importantísima en esta mañana, porque ya detectamos que hay sellos y detectamos cómo el enemigo nos marca y cómo el enemigo actúa con respecto a esto. Ahora, no nos sirve de nada saber que esto tiene un lugar en nuestras vidas y que eso siga quedándose ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? No se asusten, ¿eh? Amén. Entonces, qué pregunta importante esta de cómo Dios anula los sellos. Y yo acá quiero, antes de meterme en esto, quiero abrir un paréntesis. ¿Sí? Cuando uno habla en sanidad de ataduras, ¿sí?, puedo afirmar, y hay personas acá que van a coincidir conmigo, que en el 90% de los casos de las personas que pasan por un proceso de sanidad, el problema de lo que se está tratando fue en la niñez. ¿Sí? Son situaciones que vienen acarreando desde chiquitos, desde muy pequeños. ¿Sí? Entonces, a veces esto va más allá porque, te digo, a ver, no es un problema por ahí en gente que no aún tiene a Dios, te digo en los creyentes. Hoy en día, cuando nosotros, en la comunidad de los hijos, los creyentes vienen, los problemas siguen estando en cosas que pasaron en la niñez. ¿Por qué? Porque ese tiempo es donde uno es vulnerable, en la infancia. ¿Sí? Y pasa esto, vos tenés esos primeros años, pero después empezás, ¿sí?, en esta etapa previa a la juventud, y eso es importantísimo, porque eso va a decantar después en lo que va a venir. Es la etapa donde vos te formás. Es decir, desde la niñez a la juventud pasa esto. Si yo soy una persona que no entiendo el compromiso, ya de adulto voy a ser una persona que no me interesa el compromiso, porque en esos años que fui formado, fui una persona que no me importaba nada. Llévalo donde lo quieras llevar, llévalo a mentir, llévalo. Ya hay una conducta que es muy difícil porque ya está en el corazón, entonces vos tenés que tratar hoy con un chico de 17, 18, 19, 20 años, y es difícil porque ya está dentro de él, por más que vos le digas, te va a decir sí, pero su corazón es el que manda. ¿Sí? Y aún, como hablábamos, van a hacer cosas, muchos, ¿sí?, yo sé porque lo sé, muchas veces vienen porque los padres les dicen que tienen que venir. Ahora, si les dieran elección de venir o no venir, probablemente no vinieran, porque en su corazón hay otra cosa. ¿Sí? Es distinto cuando nosotros tenemos niños más chiquitos y podemos trabajar en formar esa identidad de Cristo a tal punto que no solamente ellos puedan tener esa identidad, sino que ellos puedan saber discernir y que el enemigo, cuando los venga a buscar, no encuentre posibilidad para sellarlos. ¿Amén? Que no pasa por meter a los nenes atrás y entretenerlos para que nosotros los grandes estemos recibiendo la palabra, sino pasa para que ellos desde su edad puedan experimentar a Cristo como nosotros lo experimentamos desde este lugar. ¿Amén? Entonces, y van a coincidir conmigo también, hoy en día yo tengo una nena de 3 años y medio, y más allá de que creo que todo lo que va haciendo está bastante guiado por sus papás, ¿sí?, por su papá primero, que le da sabiduría a sus papás naturales,
Hoy los niños juegan desde muy temprano a enamorarse. Sí, es muy común. Las nenas ya juegan a la seducción. Desde muy chiquitas ya queriendo impactar, queriendo seducir. Y eso nosotros no lo podemos ver como algo normal. Ay, bueno, sí, que la nena, ¿me entendés? Me muestra el pupo, ande con la boquita pintada, todo y con tacos. O sea, en un sentido puede parecer gracioso, decir, bueno, pero si eso yo lo dejo como algo normal, ya estoy dejando que haya un sello en ella. Hay un sello de seducción, porque lo que quiere hacer es justamente llamar la atención y mostrarse y obviamente producirse para eso. Entonces, a veces creemos que son juegos cuando en realidad lo que menos son juegos. ¿Sí? ¿Cuántas niñas hay que de repente, no sé, actúan a corta edad seductoramente? ¿Qué crees que pasó en esta nena con esto que estamos hablando? A ver, ¿qué pasó? Fue sellada. Fue sellada. Entonces, como tiene ese sello, comienza a comportarse de acuerdo a esa realidad que uno no la ve, ¿sí? Pero que produce. Por eso que nosotros podemos venir acá, vos lo podés traer a la iglesia, todo, y cuando no hay discernimiento, creemos que, no sé, yo te iba a tocar con la varita mágica y ya está. Che, pero fue el pastor oró y la nena sigue igual. Por eso el Señor nos quiere sacar de la ignorancia y nos anima a que podamos hacer la guerra con sabiduría. ¿Sí? Él nos equipa, pero para eso tiene que encontrar en nosotros un corazón dispuesto. Porque aún nosotros, si nos cerramos a esto, es mucho peor, porque encima ahora ya lo estamos sabiendo. O sea, el Señor en esta mañana está abriendo nuestro entendimiento. Ya no nos es contado por ignorancia porque lo estamos percibiendo, lo estamos atrapando, ¿sí? Entonces, esto muestra en esta niña, en este caso, que esa niña fue sellada. Ahora, no significa que un espíritu de seducción entró en la nena, sino que significa que hay un sello, ¿sí? Que ya fue sellada. Ahora, qué interesante esto. Cuando esta nena comparte este sello a otra nena, ¿sí? Y la hace incursionar en esto que ella está haciendo, es decir, ella comienza a reproducir e impartir lo que hace, ahí ya hay una entidad espiritual. ¿Sí? Una cosa es que de repente yo tenga un sello donde la lucha es mía, pero yo no ministro ni contagio a nadie. Es decir, yo miro pornografía, pero la miro yo soy débil. Es distinto a que yo vaya y le comparta pornografía a otro. Ya cuando yo imparto eso que tengo, ya hay un espíritu, hay una entidad espiritual que está operando, que está reproduciendo. Por eso estoy convencido que el Señor nos quiere hacer libres para que nosotros podamos hacer libres a otros, para que a través nuestro esa libertad, esa sanidad pueda reproducirse en otros. ¿Amén? ¿Se entiende esto? ¿Amén? Vamos todavía entonces, seguimos avanzando. Entonces, cuando una persona, decíamos, sufre esta primera impresión de esto nuevo, desconocido, ejemplo, a mí me pasó, ¿sí? En la escuela viene un compañerito y te muestra material pornográfico por primera vez. Y uno se queda, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque uno no sabía, es algo desconocido. Es algo que fuera hoy ya, 2021, ya tenés que cuidarte de prender la compu, porque es todo mucho más explícito, está todo mucho más ahí al alcance. No te estoy hablando de nada que vos decís, ay, el pastor está hablando de pornografía. Creo que es una realidad que nos golpea de pechito, que lo vemos. Y a veces lo tomamos como normal, bueno, con todo esto que está sucediendo, como que bueno, mirá lo que es el corazón, mientras vos quieras y desees y está bien, yo te tengo que respetar. Ahora, no es una cuestión de respeto o no respeto, es una cuestión de diseño, qué diseñó Dios y qué Dios ve con respecto a esto. ¿Se entiende? Que es distinto. Entonces, uno queda paralizado, nunca había visto esto, ve esto. Ahora, ese día que me pasó a mí, ¿entró un demonio? No. Fui sellado. Me impartieron algo que para mí era desconocido, ¿sí? Y eso generó en mi vida una marca. Entonces, eso queda en el corazón como una semilla, pero de ahí, cuando yo ya por mi propia voluntad empiezo a adquirir material pornográfico, empiezo a promover eso en mi vida y lo comparto con alguien que nunca lo vio, ya ahí hay una entidad espiritual que está operando, ¿sí? Hay algo que se ha activado dentro mío y que funciona.
¿sí? Es el momento donde el sello se convierte en entidad. ¿Amén? Entonces, ahí sí yo ya tengo un espíritu de pornografía, ¿no? Es decir, no es que solamente la sufrí, sino que la comparto, ¿sí? La sufrí y la compartí. Y te decía hace un tiempito que nadie puede impartir lo que no tiene, ¿sí? Nadie te puede dar lo que no tiene. Entonces uno da de lo que tiene, ¿no? Y esa es la diferencia que encontramos entre un sello, ¿sí? Y alguien que tiene una entidad. Cierro paréntesis y espero que lo hayan podido atrapar. Volviendo a la pregunta, antes de abrir paréntesis, ¿cómo quitamos los sellos? ¿Sí? Y es interesante que a veces creemos, ¿no? Hay un pensamiento, creemos que Dios se olvidó de estas cosas, que Dios no trató esto, que no nos dejó precedente para que nosotros nos demos cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces hemos entrado a naturalizar tanto que hemos agarrado la palabra de Dios y la hemos pasado por arriba y automáticamente no nos hemos dado cuenta de lo que Él ha dejado. Por eso, en Juan 3, el Señor habla de esto, ¿sí? Él trató con esto. Y es la historia que ahora se van a dar cuenta y la van a recordar de Jesús con Nicodemo. Es decir, en esta historia, Él va a responder a esto de cómo quitamos los sellos. Y quiero que me acompañe, vamos a ir a Juan 3, desde el versículo 3. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, esto es tremendo porque acá podemos ver que Jesús nos está dando el remedio para este problemita de los sellos. ¿Cuál es el remedio? El remedio es nacer de nuevo. Ahora, volvemos a la pregunta inicial de la semana pasada, para que no nos desconectemos. ¿Por qué un cristiano peca? ¿Sí? ¿Por qué un cristiano peca? ¿Sabes por qué pecamos? Porque nos tenemos que hacer cargo. Porque muchas veces esa conversión, ese nuevo nacimiento es mental. Y creemos que solamente porque hicimos una oración de entrega donde aceptamos al Señor y reconocimos nuestros pecados, ya está. Estamos 0 km. Ya está, ya nuestra vida pasada pasó y ya está. Yo hoy soy un angelito que solamente quiero lo espiritual y toda mi vida es borrada y es cambiada. O sea, no. Aunque hemos pensado, hemos percibido y aún creemos esto, déjame decirte que no es así. Si no, mira lo que dice el versículo 5. Te lo repito. Respondiendo Jesús dice, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, muchas veces lo que pasó fue que la experiencia del nuevo nacimiento se redució a que alguien haga una oración. Entonces, muchas veces nosotros, pastor, tuve con una persona a la plaza y aceptó a Cristo, gloria a Dios. La persona no la vimos nunca más, se fue, pero aceptó a Cristo. ¡Qué bendición! Ahora, claro que es importante, pero no puede haber realmente un nuevo nacimiento si no comienzan a evidenciarse esos cambios de Cristo dentro de la persona, por más que haga la oración. Y este ha sido un problema porque el Señor, miren, no me quiero ir de tema, pero el Señor dijo, id y hacer discípulos. Un discípulo no se puede desarrollar si no se sujeta, si no hay sujeción. Es decir, alguien que no se deja pastorear no puede ser discípulo de nadie. ¿Por qué? Porque no va a acatar ninguna orden. Porque se va a manejar de forma independiente. Entonces yo creo que puedo venir a hacer la mía, sí, podés hacerlo, pero nunca vas a ser formado como discípulo. Porque aún el Señor, en la sujeción, trabaja el orgullo, trabaja la altivez, trabaja la soberbia, trabaja el egoísmo, la individualidad. Y esto es un diseño que proviene del Señor. ¿Sí? Entonces Dios no nos dijo, id
y predicarle a la gente y hacerle la oración de fe y ya está, y soltarlo y que Dios va a hacer, el Espíritu va a hacer y ya está, y se le soluciona la vida. Te dice ir de hacer discípulos. ¿Sí? Por eso hablábamos el otro día en fase 5, entre semana. ¿Sí? Si alguien no lo está viendo, los animamos e invitamos miércoles 19:30 por la plataforma del canal de YouTube, Centro Cristiano La Roca o La Barría. Ahí se está soltando en vivo, ¿no?, una serie que habla de esta realidad de los 5 ministerios, cómo nosotros tenemos que operar completo. Porque pareciera ser, ¿no?, como el otro día nos contaba Ruth, que a veces pasa que todos les compartimos a las personas de Dios, las traemos y solamente el que pastorea es el pastor. Cuando en realidad el Señor quiere que todos podamos compartir, que todos podamos llevar el Evangelio, podamos anunciar el Evangelio, que todos podamos pastorear, que todos podamos hacer un trabajo integral que nos haga funcionales para el reino. ¿Amén? Entonces, te decía, es tremendo que más allá de que una persona haga la oración de fe, no se ve una impartición de vida, no se ve una impartición de Cristo en la persona. Y esto a veces también es un problema porque nosotros asociamos que crecimiento es igual a gente. Entonces creemos que el único crecimiento es que vengan muchas personas. Ahora no nos ponemos a mirar cómo está el corazón de la persona. Entonces la persona puede venir acá, puede congregarse, puede estar un domingo, pero la ve y sigue mintiendo, y sigue estafando, y sigue haciendo cosas que no tiene que hacer. Y voy a decir, pero va a la iglesia. Sí, pero no tiene a Cristo. No, pero hizo la oración de fe. Sí, pero no nació de nuevo. Nació de nuevo. No nació. ¿Qué habrá pasado? ¿Sí? Es algo que tampoco pretendo responder, ni me corresponde a mí decir quién nació de nuevo o no nació de nuevo. Es un tema muy personal del Señor con cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, el nuevo nacimiento es lo que quita, ¿sí?, todos los sellos que nosotros teníamos. Es decir, es a través del nuevo nacimiento, y no me quiero meter, no quiero complicarlos, pero aun cuando nos habla del agua y del Espíritu, no es solamente el bautismo, creemos que el agua es solamente el bautismo, es más profundo. Pero es importante esto, quédate pensando en esto. El nuevo nacimiento, sí o sí, es lo que va verdaderamente a quitar, porque a veces, ¿cuál es el problema? Hemos creído que es una fórmula. Ahora, yo siento y te comparto esto, que fue un pensamiento que creo que obviamente es del Señor y siempre he tenido. Yo soy una persona que soy muy tenaz. Entonces, capaz que lloré 20 veces por una cosa y no se resuelve. Yo sigo orando la 21 porque sigo creyendo que en la 21 se puede dar. Entonces, eso uno no tiene que dejar de pelear, de batallar. No es que, ay, bueno, pero ya oré, porque muchas veces pasa esto, uno, y ya vine y confesé esto 50.000 veces. Bueno, amigo, amiga, como dicen los chicos, intentar una vez más, pero intentarlo como lo tenés que intentar, porque hoy el Señor puede hacerte libre de eso. ¿Sí? Ahora, necesitamos, ¿sí?, darnos cuenta de esto, porque si no es como que esto tiende más a taparse y a dejarlo por ahí, y solamente se evidencia cuando erupciona, así como el volcán. Está la lava ahí, no la ves. Cuando erupcionó, todos sabemos que el volcán erupcionó. Esto es lo mismo, mientras estamos acá, y qué bueno, estamos todos buenitos, no pasa nada, pero cuando pasa, che, ¿qué pasó? Nos agarramos la cabeza. ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo? Pero yo... Y quedamos desconcertados con actitudes, con comportamientos. Entonces, qué interesante esto, porque esto nos marca que donde se destruyen verdaderamente todas estas señales que el diablo plantó en nuestras vidas, porque realmente es así, esto se da literalmente cuando uno nace de nuevo, es lo que compartíamos en la portada de ayer en los grupos, es esta libertad sin registro. El Señor nos quiere hacer libres sin registro, que podamos realmente, se puedan ser borrados esos registros de esa primera vez de todas estas cosas que nos marcaron, para que aún nuestro cerebro comience a ser consciente de estas realidades y aún pueda reconocer la verdad de Dios cuando el enemigo nos quiera volver a tentar, porque sabemos que el enemigo nos va a querer volver a tentar, ¿sí? Pero Dios quiere realmente que podamos tener una libertad sin registro y que realmente nosotros podamos estar libres de cualquier sello, porque déjame decirte que eso Cristo ya lo hizo. No es algo que Él tenga que hacer. Él lo quiere materializar, lo quiere ejecutar, abre el entendimiento para que nosotros podamos atraparlo, pero es algo que Él desde su autoridad ya lo hizo. Fue su sangre la que habilitó esto, fue su victoria, fue su resurrección. Entonces te decía, ¿qué pasa con una persona, ¿sí?, que puede ser el caso de algunos de nosotros hoy? Una persona que cree que nació de nuevo, ¿sí? Todos creen que nacieron de nuevo. ¿Amén? Bueno, pero seguís pecando, ¿sí? Es decir, seguís teniendo los mismos problemas que tenías antes, de pecado, de conducta,
Nada más que ahora tenés a Dios, ¿sí? Hiciste una oración, empezaste a ir a una iglesia. La pregunta es, ¿nacimos de nuevo o no nacimos de nuevo? Otra pregunta más, ¿cómo puede ser que un nacido de nuevo siga atado al pecado? ¿Cómo es? Es decir, esto no puede ser. Verdaderamente acá hay algo que no anda bien. Hay algo que quizás hemos hecho mal. Con el dolor, ¿sí?, del caso, hay algo que hemos hecho mal. Porque esto no es así, ¿sí? Hay algo que no anda bien. Por eso creo yo en esta mañana, esta palabra oportuno, creo que es muy oportuno que cada uno de forma personal pueda revisar esto delante de Dios. ¿Sí? Que puedas exponer tu corazón. Señor, yo nací de nuevo. ¿Cómo está mi corazón hoy? ¿Qué hay en mi corazón? No, pero yo hace 30 años que voy a la iglesia. No importa, a ver, no, Dios nos dice, el que tiene 30 años ha nacido de nuevo. ¿Sí? Dios ve distinto como nosotros vemos. No, pero el pastor es hijo. Tiene corazón, tiene oídos, tiene tentaciones. Es una cuestión personal. Señor, ¿cómo estoy? Verificar si realmente hemos nacido de nuevo. Quizás, yo no dudo y sé que en la mayoría de los casos hicimos una oración sincera de arrepentimiento, pero también entiendo que quizás no hubo una entrega real. ¿Sí? Entonces como que, Señor, te entrego mi vida, pero en cierto punto mi vida la manejo yo. Entonces vení, Señor, subite al asiento de atrás que yo manejo. ¿Sí? Y vamos, estás conmigo, pero yo elijo el camino. No es decir, Señor, realmente te entrego, te rindo todo, manejá vos, yo me subo y vos guíame, llevame, dirigime. ¿Sí? ¿Amén? Cuesta el amén, cuesta. El Señor nos va a hacer libre. Tengamos fe en esta mañana. ¿Sí? Hay cosas que se están rompiendo en lo espiritual que va más allá de lo que podamos entender. Por eso no nos distraigamos. ¿Sí? Entonces, te decía que quizás hubo una oración sincera de arrepentimiento, pero no pasó esto que nos está hablando acá Juan 3, que es nacer del agua y del espíritu. El otro día les hablaba acerca del ejemplo de el pueblo de Israel. Sí, todos recordamos que Israel estaba esclavizada en Egipto y podemos ver cómo el Señor sacó a Israel de Egipto, pero es interesante cómo Dios trató con ese pueblo. Es decir, cuando uno ve las plagas, para el que no lo sabe, para que también pueda entender esto, cada plaga fue dirigida a una entidad espiritual. ¿Sí? Es como que había entidades espirituales que le daban ese poder a Egipto y el Señor con cada plaga iba derribando una entidad, iba derribando esos falsos dioses, que eran los que en sí empoderaban y hacían de Egipto ese imperio temeroso, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? Entonces el Señor debilita de tal manera esta realidad de servidumbre de Egipto que lo único que les quedó al final era solamente el ejército de Faraón siguiendo al pueblo de Israel. Ya no había ninguna presencia, no había ninguna acción, no había ningún protagonismo de estas entidades porque en las plagas el Señor había barrido con todas estas cosas. ¿Sí? Es decir, no tenían el respaldo espiritual de estas entidades que obviamente habían sido las que hicieron de Egipto una nación temible. Entonces, recordemos esto, cuando Dios llama a su pueblo pasa algo que lo hablamos un poco la semana pasada. Dice que ellos esa noche tienen que celebrar la Pascua. ¿Recuerdan esto? Ahora, la Pascua ellos la celebran estando en Egipto. O sea, Dios llama a su pueblo para hacerlo libre, pero les manda que celebren la Pascua. Ellos físicamente la Pascua la celebran en Egipto. ¿Sí? No es que la hacen fuera de Egipto. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Alguno recuerda, sabe cómo es esto? ¿Se acuerdan que hablábamos de que es comer el cordero completo? ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Era comer el cordero completo y después entraba esto de los panes sin levadura. Pero puntualmente, si nosotros miramos desde una perspectiva de entendimiento espiritual, el comer la Pascua es lo que nosotros hoy llamamos arrepentimiento. Es reconocer esa realidad del Cordero de Dios, ¿sí?, entrando a nuestras vidas, pero nosotros presentándonos desde ese lugar de arrepentimiento, presentándonos desde ese lugar de reconocer nuestro estado, ¿sí? Entonces, vamos a la palabra y la palabra dice que es comer el cordero y es comer esas hierbas amargas, ¿sí? Y no era, a ver, ellos tenían que comer, de hecho, los panes sin levaduras porque no tenían tiempo para esperar que el pan leude. Tenían que comer deprisa, tenían que comer y salir, ¿sí? Y esa comida no fue algo grato, sino que es un
Una comida donde ellos lo que estaban haciendo es presentarse delante de Dios y reconocer lo malos que eran. ¿Sí? Reconocer esa condición. Como cuando nosotros venimos al Señor y reconocemos: Señor, te pido perdón por mis pecados, por todo lo que hice mal, por mi maldad, por esto, por aquello, cada uno sabrá, y te lo entrego. ¿Sí? Entonces, si definimos esto de la Pascua, no es una cena de alegría, no es una cena de disfrute, no es una cena de paz, es una cena de amargura, de tristeza, donde nosotros sacamos toda la maldad que hay en nosotros, en nuestro corazón, y la ponemos delante del Señor, y se la presentamos y se la entregamos. Esas son las hierbas amargas. Entonces, cuando pasa esto, Él nos ofrece su propia carne, nos ofrece su propia sangre, ¿sí? Para generar en nosotros esta redención, esta limpieza, esto que tiene que ver con nuestros pecados. Ahora, esto es una parte. La otra parte es que ellos tenían que salir de Egipto. Inmediatamente, ni bien ellos comieron, dice la palabra que ellos tenían que salir. Comen e inmediatamente deben salir. Y dice que ellos tenían que ir a la orilla del mar y luego ¿qué tenían que hacer? Tenían que cruzar el mar. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Si alguno no lo sabe, pasó así. Se dio en esta sintonía, se dio en esta dinámica. Entonces les decía que ellos debían nacer, dice Jesús, del agua, no, y del Espíritu. Te hago una pregunta y no me la respondan para que la piensen. ¿Servía de algo en esto que Dios nos está hablando que ellos celebren la Pascua y se queden en Egipto? ¿Servía de algo? No. ¿Servía de algo que ellos salgan de Egipto sin comer la Pascua? No. Es decir, son dos cosas que tienen que darse, son dos cosas distintas, ¿sí? Es decir, una cosa es comer la Pascua y otra cosa es salir y cruzar el mar. Son dos cosas diferentes. Es decir, cuando ellos aún llegan a la orilla del mar, todos sabemos que ellos no podían cruzar por sus propios medios, ¿sí? Cuenta la palabra que le piden ayuda al Señor y el Señor dice que termina abriendo el mar en dos, y cuenta la palabra que dice que ellos cruzan como por tierra seca. Entonces, dos experiencias: comer la Pascua y cruzar el Mar Rojo. Entonces, cuando esto sucede, es interesante, y te lo voy diciendo rapidito porque no quiero, es importante que podamos ver esto, pero no te quiero ni confundir, ni quiero que tu atención se vaya en otro lado. Es interesante que ellos luego van a tener que trabajar, y es ahí donde viene la ley, donde Dios les manda la ley, ¿sí? Y la ley viene ni más ni menos para quitar esas conductas que ya estaban en el corazón del pueblo, que en definitiva, si nos ponemos a mirar, son las que luego van a producir, ¿sí?, los pecados posteriores en la peregrinación de Israel. ¿Sí? Fíjate que el Señor les decía: no se vayan atrás de otros dioses. Dios les hablaba, pero ellos terminaban haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque había cosas en su corazón que no respondían al Señor. Ahora, todo esto que les estoy diciendo a modo rápido es simplemente para que podamos mirar desde esta figura, ¿sí?, que podamos tener el entendimiento desde esta figura, para que nosotros podamos entender que la conversión no es simplemente una oración. No se trata simplemente de una oración. Esa oración que dice: bueno, a ver, confesá tus pecados y entregale tu vida al Señor. Listo, lo hice, ya está, gloria a Dios. Sino que tiene que ver con cruzar el mar, ¿sí? Y cruzar el mar tiene que ver con que nosotros realmente podamos salir del sistema en el cual hemos vivido tantos años y tanto tiempo, que es distinto a hacer una oración. Vos podés aceptar a Cristo y seguir viviendo de la misma manera. Salir de acá y seguir viviendo bajo un sistema, seguir viviendo bajo un pensamiento, seguir viviendo bajo una realidad que no es Cristo. Entonces, claro que estas dos cosas, comer el cordero completo y cruzar el mar, son dos acciones espiritualmente violentas. Por eso el Señor dice que el reino lo arrebatan los violentos, pero no los violentos físicamente, no es que, vení, no. Los violentos en creer, los violentos en ser obedientes al Señor, en ser valientes para rendirse, para entregarse. Y esto, si lo tengo que llevar a una perspectiva espiritual, sería así, mira. Es decir, yo vengo al Señor, pero ahora tengo que dejar todos los demonios que se enseñoreaban de mí. Es decir, todos los demonios que guiaban mi vida, yo los tengo que soltar, porque ahora
yo le estoy dando ese gobierno al Señor. ¿Sí? Por eso es interesante que podamos ver esto, que para que haya una buena conversión, ¿sí? Ya entrando en un campo más de poder entender esto, tiene que haber una liberación. ¿Sí? Tiene que haber una liberación. Si no, todo muy lindo, todo teoría, está todo bien, toda gente buena, linda, hermosa, pero no podemos nada. ¿Sí? Nada de lo que está escrito acá en la palabra de Dios pareciera ser que coincide con mis decisiones, con mi forma de pensar, con mi forma de actuar. Entonces, si una persona está recibiendo al Señor un día puntual como el Señor, lo que tiene que hacer es puntualmente renunciar a los otros señores. ¿Sí? Ahora, ¿no ha pasado esto? A ver, creo que no lo hemos visto así. Yo creo que vengo a un punto, entonces yo después sigo sirviendo a otros señores, nada más que también reconozco al Señor como mi Señor. Pero nunca dejé de servir a dos señores. Y el Señor dice, no se puede servir a... O servía a uno o servía al otro. Pero nosotros hemos creído que sí. Hemos creído que sí, servimos al Señor, que sí nacimos de nuevo, pero hay conductas, dinámicas y cosas que no manifiestan a Cristo, evidentemente. Entonces, estos señores, como te ponía el ejemplo, es la idolatría, es la inmoralidad, ¿sí? Sexual, son todas estas cosas. El otro día veíamos en Marcos esta lista que nos presentaba, pero llévalo donde lo quieras llevar. Entonces, vamos a darnos cuenta de esto en esta mañana. Es muy común que la gente haga la oración de fe, ¿sí? Lo que te repetía recién, hace una oración, entregale al Señor, pero no reprenda a los demonios. ¿Sí? No reprenda a los demonios, no expone esa realidad contraria y anterior a venir al Señor. Entonces, pasa esto otro. Cuando vos estás haciendo la oración de fe, los demonios, ¿sabés qué hacen? Se esconden. Se esconden y dicen que no nos noten, que no se den cuenta que estamos acá. Vamos a escondernos, ¿sí? Para que no nos detecten. Y uno cree, porque es así, y yo sé que me miran asombrados, pero ustedes saben que es así. Uno cree que porque automáticamente yo ya recibí al Señor, ya se fueron todos los demonios, yo ya cambié, mi corazón es puro y solamente quiero cielo. Creemos que es así, creemos que solamente ya está, cumplimos, la persona aceptó a Cristo, su oración, ya está, se acabó el mundo, listo, gloria a Dios, uno más, vamos para el rebaño. Y nada más. Por eso muchas veces nos queda gente, compartimos, pero ¿cómo hacemos? Yo una vez le preguntaba al Señor, Señor, yo le comparto a todo el mundo, pero no meto uno adentro. Entonces sí, y pasa que tenés, quizás, muchas personas de afuera están evangelizadas, pero no conocen a Dios. Ahora hicieron la oración de fe, porque nosotros le hicimos creer que solamente lo único que tenían que hacer era aceptar a Cristo y ya está, son salvos. Y la entrega y la renuncia, esa parte no. Y el que tengan que ser parte, porque a veces nosotros nos vamos de un extremo a otro. Claro que la iglesia somos nosotros, pero ¿por qué la palabra dice que debemos congregarnos? Entonces, no es que debemos vivir dentro de la iglesia, pero tampoco es que no te congregué, no seas parte del cuerpo, manejate. No. Tenemos que verlo ampliamente y desde la perspectiva de Dios, pues si no nos quedan cómodos los extremos. Una cosa no cambia la otra. Claro que somos iglesia, somos nosotros, somos esas piedras vivas, pero que como piedra viva nos presentamos, nos congregamos, tenemos comunión. Sí, en la comunión unos con otros vamos aprendiendo. Dice la palabra que hierro con hierro se agudiza, es decir, es ahí donde Dios sigue tratando con nuestro carácter, donde nos forma, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con nuestra independencia. Por eso siempre la tendencia es a no rendir cuentas, la tendencia es a manejarnos independientemente. ¿Por qué? Porque cuesta, porque esa es una naturaleza que es contraria a la de Dios. Jesús, sumiso, se entregó. Él entregó su vida, no lo mataron, Él la entregó. Pero fue sumiso, fue humilde, fue manso. Y nosotros no queremos rendir nada, no queremos dar cuentas, no queremos. ¿Por qué? Porque yo me valgo por mí. Yo no le tengo que decir nada a nadie, mis problemas los arreglo con el Señor. Ahora, si fuera así, ¿por qué no los arreglás? Buenísimo, arreglalos. Y que tu vida fructifique ese Cristo. Y gloria a Dios, mejor. Avanzamos, tenemos menos trabajo. Pero como viene de una fuente incorrecta,
no se resuelve nada. Está ahí tapado, como por ahí muchas veces nos pasa con esta realidad de los demonios que se esconden. ¿Sí? Y esto es como creer que porque yo comí la Pascua, esta gente que estaba en Egipto hubiera creído que porque comió la Pascua automáticamente salió de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo. No, comieron la Pascua y después tuvieron que salir. Es decir, una cosa, te decía, es comer la Pascua y otra cosa es ir hasta la orilla del mar y cruzar el mar. Son dos cosas diferentes. Entonces no podemos asumir que porque solamente digo, Señor, te entrego mi vida, ya los demonios se están yendo asustadísimos. Vamos, no. No pasa así. No pasa así. ¿Y querés que te diga? Mirá, ya me enojé. No, mentira. ¿Sabés por qué los demonios no se van? ¿Sabés por qué los demonios no se van? Y atrapa esto. Porque yo al Señor lo estoy recibiendo en mi espíritu. Mientras que el diablo lo que sella es mi alma, que es un lugar distinto, diferente. Es decir, yo al Señor lo recibo en mi espíritu. Mientras que los demonios, los sellos, se dan en mi alma. No en el espíritu. Y estas también son dos dimensiones diferentes. Es decir, mi espíritu es una cosa, mi alma es otra cosa y mi cuerpo es otra cosa. Si bien somos tres en uno, pero son cosas distintas. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Por eso Pablo dice que nuestra salvación es la santificación de espíritu, alma y cuerpo completos. Es un todo. ¿Sí? Pues si no es fácil, es una oración. Señor, te entrego mi vida, pero te entrego esta partecita. No sé, antes los domingos me iba a jugar a la pelota, ahora vengo a la iglesia. Pero después todo lo demás lo manejo yo, no te lo entrego. Es decir, no tengo una entrega 100%, sino que tengo una entrega. Entonces ahí estoy en el tironeo. Hay cosas que sí, Señor, y hay cosas que no. Hay cosas que en mi corazón responden a otros señores. Entonces, pregunta, ¿una persona puede estar orando y recibiendo al Señor en su espíritu y al mismo tiempo tener demonios en su alma? Claro que sí. Si son dos dimensiones distintas. Y ese es el problema. Por eso nosotros hemos creído que porque la persona hace la oración de fe ya está, listo, se le resolvió la vida. No, vos la estás introduciendo, pero eso es el inicio. En su espíritu está el Espíritu de Dios, pero en su alma está toda esta acción del enemigo. Y créeme que así sucede. Créeme que así sucede. Muchas veces nuestro espíritu, por eso el Señor nos habla y nos dice que podamos conectarnos a esa realidad del espíritu, porque la que muchas veces nos baja de esa realidad son estas acciones espirituales en nuestra alma. Pero ¿cómo? Nosotros sí, nosotros, vos, yo. Y esto es una realidad, así sucede. Entonces, ¿qué debería pasar, pastor? ¿Qué debería pasar? A ver, con respecto a esto ya se me están quemando los papeles. Debería pasar que al yo recibir al Señor en mi espíritu, luego yo eche a todos los demonios de mi alma. Luego yo corte todo lo que opera desde mi alma. ¿Pero qué hacemos? Vení, hacé la oración de fe, listo, todo, ya se resuelve todo, punto, ven, vamos adentro, ya está. Y creemos que porque Él está contento, primer tiempo, está bien, ya está, se resolvió todo. Porque eso es la oración. Y ahí es donde los demonios están, tranqui, quédense ahí, que no nos detecten, que no se den cuenta que estamos acá. Te decía, es como tomar la Pascua sin salir de Egipto. No funciona así. Tenemos que ir a la orilla del agua y tenemos que nacer del agua y del Espíritu. No sé si se acuerdan, pero en el agua estaban esos demonios que atormentaban al pueblo, que venían con el ejército. Cuando el agua cayó, Dios rompió todo eso que atormentaba a su pueblo, ¿sí? El ejército de Faraón fue vencido en el agua. Por eso literalmente, el nuevo nacimiento es la herramienta que Dios tiene para quitar los sellos. El nuevo nacimiento es la herramienta que Dios tiene para quitar los sellos. Y obviamente en todo esto que estamos hablando a esta altura debe ser un nuevo nacimiento completo, de verdad. No es solamente una oración.
Y acá se nos presenta un problema en esta mañana. ¿Sí? Porque quizás alguno de ustedes está diciendo, pero yo recibí al Señor, pero no de esta manera como lo estás diciendo. Yo recibí, pero hice la oración. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me convertí mal? Pastor, ¿me tengo que convertir de nuevo? Ahora, yo no te voy a decir qué tenés que hacer o no hacer. Creo que primeramente lo que sí tenemos que hacer es reconocer que algo hicimos mal. Eso es lo primero que hoy podemos hacer. Decir, sí, la realidad es que sí, porque yo miro mi vida y veo cosas que no van. Y no las puedo tomar como normales. No las puedo tomar como que, bueno, entonces estoy acá en el Señor y soy un ángel y somos todos divinos y gloria a Dios y voy a mi casa y soy un demonio. Que me transformo. O sea, no podemos tomar eso como real. Eso no implica que estemos en proceso. Pero si yo voy a mi casa y soy un cabrón, soy un mal hablado, soy un violento, por más que venga acá y ponga carita de qué bueno es el hermano, hay algo que no, evidentemente no está bien, no funciona. Pero nos hemos quedado en una apariencia de que, bueno, mejor que no se enteren. Si total me ven un ratito por semana. Ahora, cuando nosotros reconocemos que hicimos algo mal, el Señor nos dice en Juan 3 que este es el camino del nuevo nacimiento, para que realmente nosotros podamos tener esa vida que anhelamos y podamos tener verdaderamente esa vida en el Espíritu. Que no funcione no es un problema del Señor, porque te quiero decir en esta mañana, y me digo a mí mismo, que todo lo que el Señor diseñó y creó funciona. Funciona. Si no funciona es porque hay algo en nosotros, no hay otra. Funciona, el Evangelio funciona, el reino de Dios funciona, funciona. El tema es que si hicimos algo mal o estamos haciendo algo mal, no es un tema del Señor. No es un tema de lo que Cristo ya hizo, sino es un tema nuestro. Entonces, quizás yo no te voy a pedir que te conviertas de nuevo, pero sí, como te daba el ejemplo hoy, si sentís que hay algo incompleto, si sentís que hay algo que no está bien, no te entregues. Seguí persistiendo, seguí intentando, busca ayuda, porque el Señor te quiere hacer libre, Él ya lo hizo y lo quiere ejecutar. Y hay cosas que debemos resolver, verdaderamente no tapar, no pelotear para más adelante. Las debemos resolver. Entonces, si vos estás sintiendo que en algún área de tu vida no estás pudiendo ser libre de ciertos pecados, de ciertas situaciones, y el Señor te está hablando en esta mañana, dejando de lado todo esto que es, con el perdón de la expresión, una estupidez, la vergüenza, el qué dirán. Esto no sirve, esto no es así. A ver, esto no es importante esto. A esta altura no es importante. ¿Sí? Esto es una tontería más que algo importante. Si vos entendés esto, que este sea, estos días que vengan, te puedas acercar a alguien. ¿Sí? Están los grupos pequeños, están los líderes, estamos nosotros, estoy yo. Está Yasmín, estamos los pastores. Personas que estamos para ayudarte. Personas que estamos para que realmente vos puedas ser libre, de verdad. Hay cosas que debemos resolver. A veces hay cosas que no podemos avanzar porque no las resolvemos. Y el Padre en su misericordia nos cuida porque estamos detenidos por no resolverlas. Y nuestro corazón se endurece justificando cosas. Pero que delante de Dios quedamos expuestos porque Dios nos conoce. Por eso nos habla, por eso nos habla, por eso nos habla. Y a veces sí, tan duros somos que nos habla. Y yo creo que cepillate los dientes. Y yo sigo con los dientes sucios. Si loco, 20 veces te dijo que te cepillé los dientes. Hacelo. Pero somos así, claro, acá en la mente. Sí, está bien, eso es así, gloria a Dios. Pero no entrego, no rindo, no obedezco, no rompo, no confronto, no confieso. Claro, después echale la culpa al Señor. Echale la culpa al Señor, yo también se las he hecho. Echale la culpa al liderazgo, a los pastores que son fríos, que no te... Está bien. Pero déjame decirte que el problema no está afuera, el problema está dentro. Está dentro nuestro. El problema somos nosotros, el problema es nuestro corazón. Porque si vos querés ser libre, lo único que tenés que hacer es decir, yo quiero ser libre. Reconozco que esto no es de Dios, reconozco que Dios no me diseñó para esto, pero no lo puedo vencer, esto está dentro mío y no lo puedo cambiar, no lo puedo romper, no lo puedo dejar. Entonces, claro, quiero hacer una oración nuevamente de entrega, rindiéndole mi vida al Señor, pero después quiero que me liberen, quiero que reprendan estas cosas que están en mí.
Y déjame decirte que cuando esto lo entendemos y lo accionamos, hay cosas maravillosas que el Señor va a hacer. No hay otra. ¿Qué va a detener lo que Dios va a hacer? Solamente corazones duros. Pero si nosotros podemos entender esto que el Señor nos está diciendo, no solamente va a pasar esto, sino que aún el Señor después nos va a regalar un tiempo para que su Espíritu pueda venir y llenar toda nuestra alma, pueda venir a ocupar ese territorio de mi alma y lo pueda llenar con sus diseños, con sus verdades, con lo que Él ha creado y ha preparado para nosotros. Amén. Van a venir esos nuevos dones del Espíritu, va a venir esa frescura, va a venir ese gozo, va a venir esa libertad, va a venir esa seguridad. No es por otro lado, es por acá. ¿Sabes por qué? Porque se va a producir una nueva ocupación del territorio. Mientras que en ese terreno operaban espíritus de mentira, de maldad, sometiéndote a todo esto, ahora ese terreno lo va a ocupar el Espíritu Santo de Dios. En este caso el territorio es el alma. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Amén. Este sería un caso. ¿Sí? Un caso 1. Caso 2, quizás yo no siento de convertirme de nuevo. ¿Sí? Creo que he nacido de nuevo, pero sí me doy cuenta que tengo sellos en mi alma. ¿Sí? Y no es que yo lleve a otras personas a mentir o que le impartí, como te decía hoy, esto a otras personas, pero yo lucho con esto. Esta es mi lucha, yo soy débil en esto, yo en esto soy vulnerable. No contamino a nadie, pero me encuentro peleando todo el tiempo con esto. ¿Eso es un sello o es un espíritu inmundo? Es un sello, porque yo no lo imparto, sino que yo estoy luchando. Listo. ¿Cómo se sacan los sellos? De la misma manera que se sacan los demonios, confesando. Confesando. Pastor, ¿esto lo puedo hacer solo? Sí, puede hacerlo solo. ¿Qué me aconseja usted? Que lo hagas con alguien. ¿Por qué? Porque vas a tener testigos de lo que sucedió esa vez. ¿Sí? Por eso necesitamos. Yo esta semana venía sintiendo, ya hace un tiempo venía sintiendo algunas cosas y me senté delante del Señor con mi esposa y le dije, mira, Yasmín, hay cosas que reconozco en mí que no son correctas. Se las entregué al Señor y digo, bueno, reprende esto de mi vida. Reprende esto de mi vida. Porque esto no es del Señor. Y yo noto que esto no es del Señor. ¿Sí? Esto es así. Ahora yo podría ir, Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto. Lo hice un montón de veces. Pero cuando me abrí, y te puedo asegurar, cuando me abrí, ya lo que menos... A ver... Sentí libertad, no me avergoncé por tener que confesarle cosas, en este caso a mi señora. Cosas que le confesé a mi pastor. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si el Señor me está marcando eso, yo le creo al Señor. ¿Será tanto mi altivez de no confesar, de no tener que pasar, si ya el Señor sabe cómo estoy? Si la realidad es más impactante que cualquier apariencia que yo esté tratando de demostrar para evitar ciertos temas o dejar ciertas cosas que vayan su curso para no resolverlas. Entonces, ¿se pueden retirar los sellos de nuestra alma? Sí, claro que sí. Ahora yo quiero que podamos ver algo que es muy interesante que está en Efesios 1:13, que dice así avanzamos un poquito y ya vamos cerrando. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahora, dice, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, si el Espíritu Santo está haciendo esto, ¿quiere decir que el Espíritu Santo viene y también sella mi vida? Sí, está diciendo esto la palabra del Señor. Él sella nuestro espíritu y el diablo sella nuestra alma. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta en esta mañana? Entonces, ¿cuál sería el tema central en todo esto que estamos hablando para nosotros? Que el área de conflicto para nosotros, es decir, la batalla en un cristiano es el alma. La batalla en un cristiano es el alma. En el espíritu ya tenemos el Espíritu de Dios, pero el problema lo tenemos en el alma. Por eso el Señor nos hablaba el otro día del corazón.
Si mi corazón se endurece, si mi corazón anhela, desea otras cosas, mi problema lo tengo en el corazón porque mi corazón no reconoce esa voz que está en mi espíritu, que es la voz del Espíritu de Dios. Y entendemos como también el Señor nos ha enseñado que el alma fue diseñada para ser gobernada por el Espíritu, no al revés. Pero nosotros muchas veces vivimos por el alma. El alma gobierna, entonces tengo ganas de hacer esto, lo hago, no tengo ganas de hacer esto, hoy le creo al Señor, vamos para adelante, mañana no le creo, abandono todo. Eso es el alma, no es el Espíritu. Pero en el Espíritu nosotros también fuimos sellados. ¿Sí? Por eso también hablaba el otro día Jazz, no sé si fue esta semana o la anterior, hablaba de la importancia de poder pastorearnos a nosotros mismos. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de que yo pueda ubicar al alma en su lugar y que yo pueda decidir, cuando mi alma se quiera levantar con pensamientos y deseos que no son Cristo, que la realidad que está escrita en mi espíritu sea la que gobierne. ¿Amén? Ahora, mientras la vida de Dios, y presta atención en esto, mientras la vida de Dios que está en el espíritu, que está en el espíritu de la persona, que está en mi espíritu, no penetre, ¿sí? Y no pueda tomar posesión del alma, vamos a pecar. Vamos a pecar, vez tras vez, tras vez y tras vez. Y te digo más, aunque no querramos. ¿Sabes por qué? Porque el área de la voluntad sigue estando en territorio ocupado. ¿Sí? Por eso muchas veces lo tenemos acá sabemos, pero no lo hacemos. No lo podemos bajar, no lo podemos establecer. Entonces desde el alma también el enemigo nos frustra, porque te decía, ya confesé, ya hice esto y parece que... Pero porque esa área, ese terreno está siendo ocupado. La voluntad está en el alma. Y como venimos hablando, la voluntad, es decir, el alma sigue estando bajo entidades espirituales. Y aunque yo tengo el sello del Espíritu Santo en mi espíritu, yo me doy cuenta que no puedo vencer ciertos asuntos en mi vida, aún con todo lo que sé del Señor, aún con todo lo que vengo escuchando, aún con los años que tengo de creyente, aún con todos los cursos que hice, aún con todas las prédicas que me escuché. Por eso esto que estamos hablando en esta mañana es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos o creemos. A veces no nos damos cuenta, y esto es tremendo, no nos damos cuenta cómo la realidad espiritual, ¿sí? No la natural, la realidad espiritual cambia en cada momento. En cada momento pasan cosas. ¿Sí? En cada momento la realidad espiritual es como que va llevando el termómetro de todo. Por eso te decía al principio que en todo momento yo estoy hablando y más allá de el respaldo del Señor, yo siento la resistencia. La siento. Porque sé que es espiritualmente, les estoy hablando a hijos, pero al mismo tiempo hay entidades espirituales que están escuchando esto y que no quieren, que nos quieren distraer, que nos quieren robar la fe, que quieren que nosotros estemos ahora pensando en otra cosa porque no quieren que seamos libres. No quieren que estas cosas se expongan. Y más aún, si hoy el Señor pensó este día, ¿sí? Si estas semanas que estamos viviendo son pensadas desde el Señor como días de victorias, es decir, Dios está soltando esto para que nosotros podamos verdaderamente encontrar la victoria. ¿Vos creés que el enemigo va a querer que vos tengas tu atención en estas cosas? No. Por eso que hay una acción constante espiritual. A veces creemos, y esto se lo digo, a veces creemos que el sueño es porque las personas están cansadas. Sí, un día podés estar cansado, dormiste mal, pero si se da con frecuencia, es espiritual. Es espiritual. Yo cada vez que, hubo un tiempo en mi vida, cada vez que quería prestar atención a la palabra de Dios, me agarraba, ¿me entendés? Una pachucha que quedaba, un aplastamiento y empezaba a bostezar y me dormía y yo lo tomaba, hasta que el Señor me dijo, pará, el enemigo te está robando porque te está durmiendo, no quiere que escuches. Y me tuve que empezar a plantar y lo pude vencer, pero era sentarme y empezar a abrir la boca, sentarme y que los ojos se cierren. Ahora no lo podemos tomar como normal. Aun cuando no hayas dormido bien, porque a veces pasa, tenemos noches, yo hay veces que vengo y literalmente dormí una hora. Y vos capaz que me ve acá no te metí un bostezo. Está bien, estoy interactuando, pero pasa por otro lado, ¿se entiende? Ahora, cuando nosotros no entendemos lo espiritual, lo tomamos como normal. Entonces, me vengo a dormir a la iglesia, vengo a hacer la siestita. No, porque eso es espiritual y eso no lo podemos tolerar. ¿Sí? No es una cuestión con personas. ¿Sí? No se sienta alguno, yo de acá los veo, pero no doy nombres. Los cuido. Es espiritual, va más allá. ¿Sí? Es una realidad de poder darnos cuenta de esto. Entonces hay una acción
constante. Yo quiero cerrar mirando algo más. Quiero que me acompañes a Mateo 16:15. Vamos a mirar esto último y ya vamos a orar. Recuerdan esto, dice que está Jesús y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, esto lo conocemos todo. Yo te voy a dar un ejemplo de algo para que podamos entender esto, para luego poder ya meternos en un tiempo de oración y de impartición. Esto estaba pasando con Pedro. Pedro reconoce, Jesús pregunta: ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre, lo que le estaba diciendo que el Espíritu se lo había revelado, y le dice bienaventurado. Ahora es interesante que unos versículos más adelante, Pedro lanza una palabra que no venía del Espíritu Santo. Es decir, acá estaba hablando por la acción del Espíritu Santo, pero unos versículos ahí nomás. Más adelante, en el versículo 23, miremos esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás, me eres de tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. ¡Qué tremendo! O sea, unos minutos más atrás, él estaba hablando por acción del Espíritu. Unos minutos más adelante, Dios le estaba diciendo: fuera de mi vista, Satanás, me eres de tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino piensas en lo de los hombres. Es decir, acción del Espíritu, un ratito después, acción de Satanás. Y acá hay algo fundamental. Satanás está trabajando en los pensamientos de Pedro. Por eso te decía, a veces capaz que estamos acá y está la acción del Espíritu. Salimos, pasamos la puerta y nos comemos una vocecita del diablo. ¿Y el enemigo? Pues sí, capaz que es tan sutil. Y yo no me puedo quedar con decir: bueno, como te decía, compartí la palabra del Señor tremendo y voy a mi casa y el enemigo me llena de cosas que no son de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Pedro, que dice una tremenda verdad, algo tan poderoso, en un momento, después pase estos segundos? Porque, como te decía, Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre. A ver, y atrapa esto, la revelación es una acción que viene del Señor sobre el espíritu nuestro, sobre el espíritu del hombre, no sobre la mente. Ese es el problema. A ver, lo que se activa en el espíritu, la acción del espíritu es en el espíritu, no es en mi mente. Ahora, ¿dónde estaba operando el diablo cuando Pedro dice lo que dice? En la mente, en el alma. Estaba operando ahí en su mente. Estaba poniendo pensamientos que no eran de Dios. Ahora, ¿de dónde sacó esto? Vamos a ir a Marcos 7, que lo vimos la semana pasada, pero nos vamos a dar cuenta de algo tremendo. El versículo 20 dice: y añadió: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? ¿Qué salen? ¿Están leyendo? ¿Está ahí eso? Ahí no sé si se ve. Salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Entonces esto me lleva a darme cuenta que podemos pensar con la mente o con el corazón. Es decir, los dos producen pensamientos. Entonces Jesús nos vuelve a reiterar: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y te hago una pregunta: ¿cómo expresa Pedro esos malos pensamientos? La palabra, hablando. O sea, Pedro expresa esos pensamientos hablando. Por eso que lo que sale del hombre es lo que contamina, o sea, lo que está dentro quiere decir que son las palabras. A veces vos estás contaminado porque escuchás palabras. Y esas palabras que vos soltás contaminan a otro. Son las palabras. Es verbalizar. Es decir, el diablo habló. Pedro le hizo de traductor. O sea, el diablo estaba hablando a la mente, al corazón de Pedro, y Pedro lo único que hizo fue ponerlo en palabras. ¿Sí? Es decir, acá Pedro le estaba diciendo a Jesús, que no fuera a la cruz. Le estaba diciendo que él no vaya a la cruz. Pero eso fue algo que no nació de Pedro, eso fue algo que Satanás puso en el corazón de Pedro. Y después, como te decía, Pedro lo puso en palabras. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de esto, él le dice: apártate, quítate. Pero no, mirá qué tremendo esto.
Dios no le está diciendo a Pedro que se quite o se aparte, ¿sí? Él le está diciendo a Satanás literalmente que deje de hablarle a Pedro, porque Pedro repite todo lo que escucha, ¿sí? Pedro repite todo lo que escucha. Entonces, vemos una batalla interesante que se está librando en el mismo Pedro, que después de haber recibido la revelación del Cristo, él es afectado por un pensamiento diabólico que entra a su corazón. ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Lo tiene que reprender. ¿Lo vemos en esta mañana? ¿Estás viendo lo que Dios te quiere decir, lo que Dios nos está hablando? Por eso es tremendo cómo el entorno va cambiando en un instante, ¿sí? Y yo creo que está bien hasta acá. Hay más para decir, pero vamos a dejarlo en esta mañana acá, ¿sí? Porque yo en esta mañana quiero terminar haciendo una oración con todos ustedes. Sí, yo sé que hoy es un tiempo oportuno, es un tiempo propicio del Señor para cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo quiero hacer una oración que es una oración para que podamos quitar verdaderamente los sellos, ¿sí? Pero también quiero que puedas escuchar esto. Si quizás vamos a orar, porque a veces creemos en lo mágico, ¿sí? Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero si aún hoy en este día, al irte de este lugar, te seguís encontrando con incomodidad, con malestar, con situaciones que parece que se repiten, yo quiero pedirte que vos puedas buscar ayuda, ¿sí? Esto es personal, es voluntario, ¿sí? No dejes que estas cosas que Dios te está mostrando se queden ahí. No permitas ni toleres que esto siga con vos un día más, ¿sí? Háblalo en tu familia, háblalo en tu grupo pequeño, háblalo con tu líder. Si es algo más por ahí profundo, háblalo con nosotros, estamos para eso. Nadie te va a juzgar, ¿sí? Hoy te abría mi corazón y te conté algunas cosas que me pasaron a mí. Si yo creyera que voy a ser juzgado, no te las compartiría. Pero ¿sabes cuál es el tema? Dios sabe, Dios conoce mi corazón. ¿Hay algún problema que vos puedas saber o no saber? No me cambia. No me cambia porque sigo viviendo la misma realidad interna. ¿Sí? Y estamos confrontando un accionar, estamos confrontando una voz, estamos confrontando sellos de maldad. Sellos que no solamente nos han marcado a nosotros, sino evidentemente van por nuestros hijos. Y aún no solamente trabajamos hoy en nosotros primeramente como autoridad, sino que posiblemente haya sellos que tengamos que sacar de la vida de nuestros hijos. Por eso te animo a que no tengas vergüenza, ¿sí? Que quizás el diablo no cierre tu boca por temor, por prejuicio, por vergüenza, por la apariencia, ¿sí? Porque ¿sabes qué? En definitiva, lo que estamos hablando hoy, esto que Dios nos está hablando, ¿es de vida o es de muerte? En definitiva, se trata de eso. Si lo podemos mirar desde la perspectiva del Espíritu, se trata de eso. Por eso yo quiero orar y después por ahí hay algo que vamos a hacer que quiero que repitan, pero en esta mañana no les quiero dar una fórmula, ni quiero hacer una oración para que la tomen como modelo, sino que lo que quiero es poder presentar algo que realmente pueda encerrar lo que necesitamos hacer, para que esto nos pueda servir en lo que va a venir. Hoy no vamos a poder tratar todas las cosas, quizás a veces uno no se da cuenta, pero si yo quizás también en esta mañana les preguntara a ustedes, ¿en qué cosas pecan? Si vos hoy te pusieras a pensar un instante, ¿cuáles son tus pecados? Yo sé que no es que tenés abundantes pecados o son muchos en muchas cosas, sino que son 3, 4 cosas que se repiten, que son las de siempre, que son las que están. Pero aún esto que vamos a hacer nos va a servir de plataforma para que nosotros tengamos herramientas. Y en esta semana, nosotros, los líderes, tendremos que estar atentos a lo que el Espíritu nos vaya a decir para poder guiar este tiempo de libertad y de sanidad. ¿Amén? Entonces, yo quiero que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Este es un momento para que nadie se distraiga.
El Señor es el que pelea por nosotros y Él ya ha dado el veredicto de libertad, de victoria, así que lo que vamos a hacer es ponernos en esa dirección en este día. Y Señor, yo en esta mañana te quiero dar gracias, Señor, porque sé que este es un tiempo que aún, desde la quietud, Señor, sobre cada uno de nosotros, vos nos permitís mirar nuestros corazones. En este día, Señor, desde esa quietud que hay en este lugar de tu espíritu, vos estás permitiendo que nosotros volvamos a mirar, que volvamos a abrir, que tu espíritu vuelva a examinar nuestros corazones. Señor, sabemos en esta mañana que es tu voluntad, Padre, que tus hijos no pequen. Es tu diseño, es tu anhelo, es tu voluntad, Señor. Que podamos vivir una vida de santidad y una vida de paz todos los días de nuestra vida, día tras día. Pero también, Señor, sabemos que vivir en este mundo hoy en día no es nada fácil, Señor. Claro que no es nada fácil. Estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados de pruebas, de luchas. Pero, Señor, también sabemos que solo por tu Espíritu podemos ser victoriosos. Solo por la acción de tu Espíritu, Señor. Y en esta mañana yo quiero que, si vos lo sentís así, puedas repetir esto conmigo. Sí, no necesitas gritarlo, pero sí es importante que lo puedas verbalizar ahí en tu lugar para que no solamente el Señor, sino todo el ámbito espiritual lo pueda escuchar. Si estás de acuerdo y el Señor te está hablando y entendés que vos sos parte de esto que Dios está soltando hoy, yo te pido que puedas hacer esto de forma voluntaria. Padre, en este día, repetilo ahí, tranquilo, tranquila. Presento mi vida una vez más delante de ti. Y también en este momento quiero presentar esos pecados que me molestan con frecuencia. Yo sé que el Señor ahí te está hablando, te está mostrando, porque al confesar, el confesar trae libertad. Seguimos orando. Señor, no te presentamos esto orgullosamente, sino que te presentamos esto porque queremos verdaderamente ser libres. Por eso en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a reconocer cuándo mi alma fue sellada, en qué etapa de mi infancia yo recibí este sello que ha provocado que mi corazón se abra a la tentación. En el nombre de Jesús. Y quédate ahí, no te distraigas, quédate ahí que el Espíritu nos está hablando. Nos está hablando en esta mañana. Y yo simplemente, mientras dejamos que el Espíritu haga lo que haga, yo en esta mañana quiero orar. Solamente para que podamos dimensionar y podamos interpretar cómo debemos quitar esto. Voy a orar, por ejemplo, hoy por la mentira. Si alguno reconoce la mentira como un sello, qué bueno sería que puedas repetir conmigo esta oración. Yo la voy a hacer ahí con tus palabras. Y si no, es bueno que mientras tu espíritu está percibiendo y escuchando, vos puedas recibir lo que ahora vamos a soltar. Por eso, Señor, yo también me presento en esta mañana y quiero, Señor, exponer este sello de mentira. En esta mañana, Señor, yo te quiero pedir perdón por la primera vez que mentí, Señor. Cuando era pequeño, cuando era un niño, yo mentí, Señor, y ahora vos estás trayendo esto a mi mente. Recuerdo que le mentí a mi papá, que le mentí a mi mamá. Y, Señor, yo lo hice aún sabiendo que estaba mal. Y nunca lo confesé. Por eso, Padre, en esta mañana te pido que vos me perdones este pecado. Y también te pido que me perdones por haber pecado contra mis papás, por mentirles. Te pido perdón en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que tu sangre
quite ese pecado de mi registro. Que en esta mañana tu sangre, Señor, borre el registro de esto. En este momento, Señor, lo presento delante de ti. Y ahora, Señor, en este momento yo pido que tu Espíritu Santo quite el sello de mentira que entró en mi vida ahí cuando mentí por primera vez de forma consciente. Se ha quitado ese sello en el nombre de Jesús, ahora de mi mente, de mi cerebro, de mi corazón. Que aún, Señor, esos ojos de fuego puedan, Señor, consumir ese sello. Es quitado del registro de mi cerebro, para que mi cerebro también, Señor, se vuelva a activar cuando esté por mentir. En esta hora, Señor, pido que tu sangre obre sobre mi corazón, sobre mi mente, sobre mi cerebro, y que, Señor, vos puedas purificarlos. Purifica mis labios para que nunca más, Señor, de ellos salgan mentiras. Y, Señor, en esta mañana invito al Espíritu de verdad a entrar a mi corazón, que sea un custodio que guarda mi cerebro de tener pensamientos de mentira y que guarda mi corazón de tener deseos de hacerlo. Señor, límpiame. Señor, lávame en tu sangre. En este momento no quiero nada más con la mentira. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que ahora puedas abrir tus ojos. ¿Sí? Estoy haciendo esto para que realmente podamos romper y se pueda iniciar lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nuestras vidas. Como te decía, yo hice esto con la mentira. Después vos hacelo con la pornografía, con la inmoralidad sexual, hacelo con lo que tengas que hacerlo, conforme a lo que el Espíritu de Dios te esté indicando, te esté mostrando y aún te marque hacer. ¿Sí? Pedile al Señor que te muestre cuándo fue la primera vez que hiciste eso, cuándo fue la primera vez que eso se activó en vos y que realmente Él pueda quitar ese sello. ¿Sí? Y aún si vos esto lo impartiste o lo enseñaste a otra persona, también hay que reprender el espíritu inmundo, esa entidad que está operando a través tuyo. ¿Sí? Hay que echar fuera esto también. Por eso es importante que podamos pedir ayuda. No es algo que uno lo pueda hacer solo. ¿Sí? Tampoco es algo que va a pasar cada uno y va a ventilar sus cosas acá arriba. No. Pero sí hay que confesarlo, hay que hacerlo, hay que resolverlo, hay que trabajarlo. Y sé, mira, te voy a decir algo que siento en mi espíritu y sé que el Señor, los discípulos del Señor tuvieron momentos como este. Momentos donde el Señor abrió para que ellos pudieran purificar su corazón. Y hubo muchos de ellos, como Pedro, como Juan, que lo hicieron. Y hubo otros que no. Judas tuvo la posibilidad de purificar su corazón, pero no quiso. Y nosotros sabemos cómo terminó. Pero él tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad. Entonces, seamos sabios de entender lo que Dios está soltando. Y que estos días que se vengan sean días realmente de resolver, sean días de sanidad, sean días donde podamos realmente quitar todo esto de nuestras vidas. Ya la palabra se soltó. Ya la palabra se expuso, ahora la palabra demanda una acción nuestra en favor de la palabra. Y es ahí donde va a estar el rompimiento. Por eso pidamos ayuda, ¿sí? No nos quedemos con esto. Hagamos esto con cada sello que el Señor nos muestre y nos revele que tengamos, ¿sí? En nosotros, en nuestra familia, ¿sí? Porque entiendo que este es un tiempo que Dios quiere traer libertad sobre nuestras vidas. ¿Amén? O sea, Dios quiere realmente, Él ya lo hizo, pero lo quiere ejecutar.
Por eso no debemos guardar ni debemos tolerar esto más tiempo. No, es que más adelante, es que hoy yo no sé. No. El tiempo es hoy, es ahora. Cuando vamos a la palabra del Señor, entendemos que el Señor nos llamó a libertad. A libertad, dice la palabra, Él nos ha llamado. ¿Amén? Entonces, yo quiero que realmente podamos irnos en esta mañana con esto, atrapando esto. Que realmente podamos ser conscientes de que el Señor lo quiere hacer y que solamente esto viene en este carácter que te decía hoy. Él quiere primeramente sanarnos y liberarnos a nosotros, para que nosotros después podamos sanar y liberar a otros, para que Él a través nuestro pueda hacerlo. De eso se trata. Por eso necesitamos que este sea un tiempo donde podamos discernir y que como cuerpo, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero vos crees que capaz que venís acá y lo que vos hacés no afecta. Déjame decirte que afecta. Hoy la pastora decía, si todos nos metemos en adoración, hay algo que conecta, que irrumpe, porque Dios quiere que todos le adoremos. ¿Sí? Y no es lo mismo que alguno esté paspando mosca a que todos estemos metidos. Bueno, no es lo mismo que todos estemos siendo guiados en una misma dirección y que haya gente que siga haciendo lo que le parezca. Porque no, eso detiene el obrar del Señor. Y el Señor lo envía y lo manda sobre todos. Y es mi oración en esta mañana que realmente cada uno de nosotros pueda decidir lo correcto. Lo que te convierte en mujer, lo que te convierte en hombre, es que podés tomar decisiones. ¿Sí? Todos tomamos decisiones. Que este sea un tiempo de tomar las correctas decisiones, las verdaderas decisiones, las decisiones que están en el corazón de Dios para nuestras vidas. Amén. Yo quiero bendecirte en esta mañana y también le doy gracias al Señor por este tiempo. Sé que esto que empieza hoy va a llevar un tiempo, pero estoy totalmente confiado de que el Señor quiere posicionarnos en otro lugar y Él necesita y quiere darnos este espacio para que esto se pueda plasmar sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, a cambiar las caritas. Dios los bendiga y que realmente este sea el espíritu con que podamos regresar a nuestros hogares en este día y que todo lo que hoy hagamos lo podamos hacer en esta conciencia. Paz del Señor.